Buenos días desde España, soy Carlos Lomas, profesor de Lengua y Literatura, escritor e investigación en didáctica del lenguaje y en equidad de género. Es para mí un placer enviarles un saludo fraterno desde España en el contexto del Seminario Internacional Reflexiones sobre el aprendizaje y enseñanza de la lengua oral y escrita en la educación básica venezolana, organizado por la Coordinación Nacional de los Programas de Formación del Área de Lengua de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson de Venezuela. El lema que abre este seminario, voces que se expresan, mundos que se abren, la lengua como herramienta para la transformación personal y social, es un lema no solo hermoso, sino muy sugerente, porque alude a una mirada sobre el lenguaje que va mucho más allá de un acercamiento gramatical o metalingüístico y alude al papel que desarrolla el lenguaje y los usos lingüísticos en la construcción de las identidades subjetivas y culturales de las personas en nuestras sociedades y, por tanto, pone el acento en las cosas que hacemos cuando hablamos, cuando escuchamos, cuando leemos, cuando escribimos o cuando nos asomamos al espectáculo de los medios masivos de comunicación y Internet. Hacer cosas con las palabras es mucho más allá que un acercamiento forense al fenómeno de la lengua. Es mucho más allá que diseccionar categorías morfológicas o sintácticas. Es reflexionar sobre lo que nos constituye como especie humana, el lenguaje y sus usos, y sobre la dimensión ética del uso del lenguaje, para poner las palabras al servicio de la convivencia, de la igualdad y de la emancipación de los pueblos, y no al servicio, como a menudo encontramos, de la manipulación y del engaño. Por razones familiares no me es posible grabarles una intervención más extensa, porque no dispongo en este momento de tiempo, y de acuerdo con quienes organizan este seminario, a continuación de mis palabras van a mostrarles una entrevista que me hicieron en Colombia hace apenas unos pocos años, en la que yo creo que queda muy claramente expresado mi punto de vista. Como ustedes saben, los enfoques comunicativos y socioculturales de la enseñanza del lenguaje de la literatura son hoy los enfoques dominantes en el mundo de la enseñanza del lenguaje, en la educación básica y media, en la mayoría de los países europeos y latinoamericanos. Otra cosa bien distinta es que no siempre esos enfoques han impregnado las prácticas cotidianas de enseñanza del lenguaje en las aulas de nuestras escuelas, colegios, institutos y centros de formación. Y por tanto habrá que seguir ahondando y profundizando en qué hacer desde la formación, como en seminarios como este, para persuadir al profesorado de que enseñar lenguaje es algo más que enseñar gramática. Que enseñar lenguaje es enseñar a hacer cosas con las palabras con determinadas intenciones, desde la convicción y la consciencia de que el uso del lenguaje tiene efectos, y efectos que no son inocentes. El uso de las palabras no es inocente, lo lingüístico es político y por tanto conviene plantear la dimensión utópica y emancipadora de la educación lingüística poniendo, insisto, las enseñanzas del lenguaje al servicio de la emancipación comunicativa en nuestros estudiantes y por tanto de su capacidad comunicativa para hablar, para escuchar, para entender, para leer, para escribir y para entender lo que se escribe, lo que se lee y lo que se ve. Con frecuencia, para la inmensa mayoría de nuestros estudiantes, la educación es el único ámbito en el que es posible acceder a unas competencias culturales de tipo comunicativo que les permitan salir al mundo con la capacidad de leerlo, como decía Paulo Freire. Por tanto, no quiero insistir más en estas ideas porque el vídeo que van a ver a continuación es un vídeo que creo que refleja con claridad esa mirada, que no es mía, sino que es una mirada compartida por muchísima gente en el mundo de la enseñanza del lenguaje, de manera que les ilumine y les oriente en sus tareas como formadores o como docentes de lenguaje. Les reitero mi saludo fraternal desde España, les deseo un éxito, digamos, sin límites en esa tarea que tienen encomendada y en las tareas del seminario, y espero que en el futuro tengamos la oportunidad de compartir y de conversar sobre experiencias que nos convocan, en las que coincidimos y que hoy, pues insisto, por razones de tipo familiar me es muy difícil poder atenderles como se merecen. Así que ahí les dejo con ese vídeo que creo que expresa con mucha claridad, con más claridad incluso de mis palabras de ahora, ese compromiso con la emancipación comunicativa de nuestros estudiantes, con la mirada sobre el lenguaje que entiende que el lenguaje es una herramienta de comprensión y de transformación del mundo en que vivimos, y con la consideración de que hay que construir desde la escuela no solo
la adquisición de habilidades comunicativas, sino una ética democrática de la comunicación que ponga las palabras y el uso de las palabras al servicio de la equidad y de la emancipación de los pueblos. Un cariñoso saludo desde España y espero que les vaya muy bien en ese seminario que emprenden. En el ámbito de la investigación didáctica en lenguaje y en el ámbito de las prácticas escolares de la educación lingüística, asistimos en las últimas décadas a una transición entre un enfoque gramatical de la enseñanza de la lengua, centrado en la enseñanza de saberes gramaticales, una concepción que está convencida de que para hablar y escribir bien la lengua propia basta con saber gramática, y lo que se denominan los enfoques comunicativos y culturales de la enseñanza del lenguaje, que sin descartar la conveniencia de adquirir un cierto saber sobre las palabras, ponen el énfasis en la adquisición de un saber hacer cosas con las palabras. Estos enfoques comunicativos y socioculturales a los que yo me adscribo, hoy están inscritos o insertados en la mayoría de los lineamientos curriculares y programas oficiales de enseñanza del lenguaje, tanto en Colombia y en Latinoamérica como en España. Y surgen a partir de los estudios de la etnografía de la comunicación y la sociolingüística, que acuñan el concepto de competencia comunicativa para referirse a todo aquello que un hablante debe saber y saber hacer con las palabras para comportarse comunicativamente de una manera no solo correcta, sino también adecuada, eficaz y coherente. Desde estos planteamientos etnográficos y sociolingüísticos, la didáctica de las lenguas en los años 80 del siglo pasado intentó desarrollar esta idea de efectos didácticos, viendo cómo es posible diseñar programas de enseñanza que fomenten no solo conocimientos gramaticales, sino también y sobre todo destrezas lingüísticas y comunicativas. Y a partir de los años 90, estos enfoques comunicativos y socioculturales se han incrustado en mayor o menor medida, de manera más radical o tibia, en los programas de enseñanza de la lengua, de manera que hoy en principio, y en teoría al menos, los enfoques comunicativos y socioculturales son los enfoques dominantes, y no solo los enfoques dominantes, sino los enfoques legalmente diseñados por las políticas públicas para enseñar lengua. Y a partir de ahí, evidentemente, pues han cambiado las prácticas de enseñanza, han cambiado en buena medida los contenidos de los libros de texto, aparte de que todo eso se ha insertado en el contexto de unas profundas transformaciones tecnológicas, culturales y sociales que nos invitan a pensar que enseñar lenguaje en el siglo XXI no es lo mismo que enseñar lenguaje en el siglo XIX. Lo que pasa es que los cambios son lentos, el peso de las inercias y de las rutinas también lo es, las resistencias ideológicas a estos enfoques existen, y esos cambios hoy, digamos que 30 años después de haberse insertado en los programas oficiales, todavía quizá no se aplican de la manera entusiasta y coherente que merecen. Un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística y literaria es, por una parte, una manera de entender los fenómenos del lenguaje y de la comunicación ajena a esa lingüística forense que entiende que el lenguaje es un cadáver que hay que diseccionar de manera absolutamente formal en el dispensario médico, y que entiende, al contrario, que el lenguaje es un cuerpo en acción que hace cosas cuando se mueve, que hace cosas con las palabras. Y por otra parte, un enfoque comunicativo y sociocultural de la educación lingüística y literaria es una manera de entender los procesos de enseñanza y aprendizaje lingüísticos y de orientarlos a la apropiación significativa de saberes y de destrezas que permitan a las personas una conducta comunicativa adecuada, coherente, eficaz y correcta en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Es, por tanto, un enfoque que presta una especial atención al desarrollo de la competencia oral de nuestros estudiantes,
entendiendo que los alumnos ya hablan y saben hablar en sus contextos familiares y habituales de comunicación, pero que deben dominar registros, modos del decir, exigidos por situaciones más estándares o formales de la lengua. Es una manera de entender la comprensión lectora en una dimensión no solo de comprensión literal del significado del texto, sino también de comprensión inferencial y de lectura crítica de los efectos ocultos de sentido que esconden la mayoría de los textos. Es una manera de entender la escritura de manera que no solo incorpore la corrección ortográfica y por tanto el respeto a la normativa académica, sino también, por ejemplo, la coherencia y la cohesión del discurso o su adecuación al destinatario y al contexto de comunicación. Y por qué no decirlo también, fomente la creatividad de intención literaria de nuestros estudiantes. Es una manera de entender también la enseñanza y el aprendizaje que remite al conocimiento de los códigos, de los canales, de los textos y de los hipertextos, así como de los efectos de la comunicación de masas, por tanto, de los mensajes televisivos, publicitarios o de los mensajes que aparecen en Internet. Por tanto, es una visión compleja, amplia, pero absolutamente pertinente y significativa de lo que es enseñar lenguajes en una sociedad mediada por múltiples mediaciones lingüísticas y comunicativas, donde la gramática por sí sola no explica el mundo en que vivimos. Bueno, conviene aclarar que el concepto de competencia comunicativa es un concepto de naturaleza lingüística y no pedagógica. Es un concepto acuñado por autores como James y Gumpert, que en los años 60 del siglo pasado revisaron el concepto de competencia lingüística o gramatical que enarbolara Noam Chomsky y lo ampliaron a una concepción más social de la conducta comunicativa de las personas para referirse a todo aquello que un hablante debe saber y saber hacer para comportarse comunicativamente de una manera no solo correcta, sino también adecuada, eficaz y coherente en los diferentes contextos y situaciones de la comunicación humana. Lo que ocurre es que a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, otros autores como Canale y Swain desarrollan este concepto de naturaleza antropológica y etnográfica con una finalidad educativa, para ver qué tipo de competencias están inscritas dentro de ese concepto teórico más global que es el concepto de competencia comunicativa. Y hablan de que las personas competentes para la comunicación deben tener una cierta competencia lingüística o gramatical, es decir, un cierto conocimiento del código de la lengua y de sus variedades, lo que les permite un uso correcto de la lengua, especialmente, por ejemplo, cuando escriben, a través del respeto a la normativa ortográfica, pero deben también tener una competencia textual o discursiva, que es un conjunto de conocimientos y de saberes que permiten comprender y producir diferentes tipos o prototipos de textos con coherencia y con cohesión. Hablan también de una competencia estratégica, que son un conjunto de habilidades y de recursos que las personas tenemos para asegurar la eficacia en el intercambio comunicativo, y hablan también de la competencia sociolingüística o sociocultural para referirse al conocimiento y uso adecuado de las normas sociales que regulan el intercambio comunicativo de las personas, que tienen que ver con el contexto de comunicación, con la situación comunicativa, con los interlocutores, con los objetivos del intercambio comunicativo, etcétera, etcétera. El dominio de esta competencia sociolingüística o sociocultural es lo que permite una conducta comunicativa apropiada a las intenciones del intercambio comunicativo y a las características de la situación de comunicación. Luego y posteriormente, estas 4 subcompetencias que están dentro del concepto de competencia comunicativa, la competencia lingüística o gramatical, la competencia textual o discursiva, la competencia estratégica y la competencia sociolingüística o sociocultural, se han ampliado con una finalidad educativa a otras 2 competencias. La competencia literaria, que sería una parte de la competencia textual, que remite a un conjunto de saberes, de actitudes y de hábitos lectores que permiten en nuestras sociedades el uso y el disfrute de los textos literarios. Y finalmente, como nos guste o no, vivimos en el siglo XXI, hablaríamos de la competencia hipertextual o mediática, en su momento denominada competencia audiovisual o competencia espectatorial, que tiene que ver con el conocimiento de los lenguajes, de los medios de comunicación de masas, del lenguaje, del cómic, del cine, de la televisión y de la publicidad, y también con el conocimiento de los itinerarios hipertextuales que describe ese diluvio de información que es Internet. Hoy no podríamos entender que una persona es competente para la comunicación si es incapaz de entender el significado oculto de un anuncio, cómo se construye una ficción audiovisual, o si es incapaz de navegar por Internet sin naufragar.
Entonces, son estas las competencias que las personas deben tener en nuestras sociedades. Competencias de tipo gramatical, textual, estratégico, sociolingüístico, literario y mediático. Lo importante es que desde la educación intentemos fomentar una mirada crítica sobre el uso de estas competencias, de manera que estas competencias no se pongan al servicio solo de la eficacia en la comunicación, sino también de un uso ético y democrático de las palabras que las ponga al servicio de la libertad, de la convivencia, del amor y del respeto, y no de la manipulación, del engaño, de la mentira. Es difícil afirmar qué es lo que ocurre en las aulas, porque a menudo las aulas negras son como las cajas negras del avión. Hasta que no se produce un accidente no se investiga lo que allí ha ocurrido. Y ciertamente es difícil imaginar lo que pasa en todas y cada una de las aulas de todos y cada uno de los países que tienen currículos comunicativos. Pero en la medida en que uno habla con muchas maestras y muchos maestros, que ha intervenido en formación inicial y continua, que ha leído lo que otras personas han leído y que ha sido y es docente, en mi caso en educación media, pues uno tiene, digamos que intuiciones o indicios que creo que son fiables, no de una manera científicamente reprochable, pero que nos permiten dibujar un poquito cómo está el paisaje. Y en ese contexto yo creo que se han producido cambios, que hoy nos enseña lenguaje. Ya hablo sobre todo de mi país, en España, que es lo que más conozco, como se enseñaba hace 30 o 40 años. Han cambiado tanto los currículos educativos, como las formas de entender el lenguaje y su enseñanza, como la sociedad, las características de niños, adolescentes y jóvenes. Es decir, se han producido una serie de transformaciones educativas, culturales, tecnológicas y sociales que han obligado, persuadido, convencido al profesorado de que hoy no se puede enseñar el lenguaje como si enseñar el lenguaje fuera enseñar gramática e historia sagrada de la literatura de cada país. Que hoy las características del alumnado, las exigencias de los currículos y sobre todo el sentido común invitan a una visión más amplia y más vinculada a lo que es la realidad que una visión tan académica como esa visión que limita la enseñanza del lenguaje a la gramática. Debemos romper las fronteras que se abren entre la cultura académica y la cultura de la vida, entre la cultura del mundo adulto que representamos las personas que enseñamos y la cultura de los estudiantes. Toda educación es una forma de conversación, o como decía George Steiner, una forma de amor desinteresado. En la medida en que queremos establecer vínculos de complicidad para construir juntos conocimiento, creo que tenemos que abrir nuestra mirada sobre los fenómenos del lenguaje y la comunicación y dejar que en las aulas entren las hablas de adolescentes y jóvenes, que en las aulas entren las letras de hip hop y de rap, que en las aulas entren los anuncios publicitarios, que en las aulas entren el estudio de lo que es un blog, de lo que es una página web, de cómo funcionan las redes sociales. Aspectos estos últimos que los estudiantes dominan de forma suficiente, pero ante los que los profesores podemos dar una mirada pues, más cabal, más competente o más crítica. Esta forma de trabajar es mucho más motivadora para los estudiantes que de repente entienden que en las aulas se hacen cosas con las palabras parecidas a las cosas que las personas hacen con las palabras fuera de las aulas, ¿no? Es decir, que el aula no es una especie de útero materno en el que nos refugiamos, una especie de limbo de los justos, donde pasan las cosas que no pasan fuera, sino que las aulas son un espacio de investigación, de reflexión, de estudio, de adquisición de conocimientos, donde lo que ocurre fuera de las aulas es objeto de una mirada detenida, pausada y crítica. Por tanto, yo, y en relación con su pregunta, lo que creo es que efectivamente podríamos resumir mi respuesta con una expresión bíblica, y es que de todo hay en la viña del Señor, que hay profesores que aún trabajan muy apegados a una concepción gramatical de la enseñanza de la lengua y entienden que enseñar lengua es enseñar fonología, fonética, morfología y sintaxis, y hay profesores, por el contrario, que trabajan en la línea de lo que yo propongo. Y en medio hay gente que combina un poquito las dos cosas, que dedica unos tiempos a una enseñanza más formal y gramatical, que por cierto es necesaria. Yo no predico ni defiendo el destierro de la gramática a las aulas, sino poner la gramática al servicio de la mejora de las competencias comunicativas de nuestros estudiantes, porque la gramática no es un fin en sí mismo, salvo para los gramáticos que cobran un salario por ello. Y, por tanto, el panorama es muy diverso. Yo creo que se trabaja mejor que como se trabajaba, pero aún hay que seguir avanzando. Hoy tienen que cambiar muchas cosas de la formación inicial,
Tienen que cambiar las condiciones de trabajo de los maestros, las características de su formación y luego evidentemente está en última instancia el compromiso, la pasión y el entusiasmo de cada maestra y de cada maestro para trabajar en esa dirección. Yo, que viajo con frecuencia a Latinoamérica y hoy estoy en Colombia, detecto que especialmente el Magisterio de Educación Básica trabaja y muy bien en esta dirección. Y por eso yo siempre que vengo a Colombia, no sé si enseño mucho, pero desde luego aprendo bastante. Yo no entiendo un trabajo escolar orientado al fomento de competencias comunicativas entre nuestros estudiantes si ese trabajo no se vincula a la adquisición de una conciencia ética de la importancia de usar las palabras en la dirección del acuerdo, del respeto, de la paz, de la convivencia y no a favor de la discriminación, del menosprecio, de la ocultación o de la mentira. Porque las palabras no son inocentes, somos lo que decimos y hacemos al decir y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos. Uno de los mayores mitos que existen es el mito de la neutralidad del lenguaje. No somos inocentes cuando usamos las palabras, ni nadie es inocente cuando usa las palabras con nosotros o contra nosotros. Y por tanto, en ese sentido, me parece que hay que evitar concepciones muy tecnocráticas o técnicas de los enfoques comunicativos que se limitan a decir que lo importante es enseñar un saber hacer cosas con las palabras, es decir, a aprender destrezas comunicativas para manejar el lenguaje con fluidez y con eficacia, independientemente de cómo se utilice el lenguaje y con qué fines. No, yo creo que la educación es algo más que un curso para técnicos agresivos de marketing y por tanto debe hacer perfectamente compatible, como lo es, la mejora de las destrezas comunicativas orales, lectoescritoras, literarias, audiovisuales, digitales, con la conciencia metacomunicativa de que el lenguaje a menudo se pone al servicio de la incomunicación humana o del engaño. Y por esa razón me parece muy importante fomentar los procesos de aprendizaje vinculados a la lectura crítica de los textos. Paulo Freire decía que el sentido de la lectura escolar es enseñarlos a leer no solo los textos con los que trabajamos en las aulas, sino el mundo que nos ha tocado vivir. Yo creo que en educación nada es inocente y por tanto la educación tiene una dimensión ideológica y política muy clara, entendiendo esa dimensión no en un sentido partidario a favor de uno u otro partido político, sino en el sentido de contribuir a la construcción de una ciudadanía democrática y crítica. Y qué mejor instrumento que la reflexión sobre el lenguaje, sobre lo que las personas hacen con las palabras y con otros códigos expresivos, y qué mejor que educar para el aprendizaje de actitudes críticas contra cualquier forma de manipulación o de discriminación por razón de clase, de sexo, de orientación sexual, de raza o de etnia. En este sentido me parece que el clasismo lingüístico, el sexismo lingüístico, los procesos de manipulación política, la posesión ideológica, los efectos ocultos de la publicidad deben ser objeto de una atención preferente porque identificar en la lectura crítica estos textos, esos procesos, también es una competencia comunicativa, pero que no es solo de naturaleza técnica, permite a las personas estar en el mundo con una mayor conciencia de cómo funcionan las cosas y ojalá quizá adquiriendo el empeño o la voluntad de construir una sociedad mejor y más equitativa.